Hoy ya estamos llegando a la parte final casi de Esdras. El próximo domingo ya se termina el libro de Esdras para continuar con la tercera y última parte de esta serie de sermones que es Retorno, para continuar después con el libro de Nehemías. Hermanos, recordemos que este viaje por el libro de Esdras ha sido un viaje de alegrías, de luchas, de pruebas para el pueblo que retornaba, un pueblo exiliado que por desobediencia había sido llevado al cautiverio, terminando en Babilonia, y hoy en día ese pueblo Dios había permitido que un remanente volviera, ¿cierto? Como vemos en Esdras del 1 al 6, volviera a restablecer, a edificar las murallas del templo, y las murallas que protegen la ciudad y el templo. Dios había sido fiel a su pacto, trajo un remanente nuevamente, y empezaba a levantarse esta gran obra que se culmina. Y nos encontramos ya en el capítulo 7 y 8 con Esdras volviendo, ¿cierto?, a Jerusalén para restablecer el orden del culto, la enseñanza de las Escrituras. Llevaba con él, ¿cierto?, Dios le proveyó en el camino una buena cantidad de levitas que hacían falta para el servicio del templo. En eso nos encontrábamos. Esdras llega cargado, sin protección de nadie más que del Señor, a entregar todas las ofrendas o las devoluciones que se hicieron, que pertenecían al templo. En esta mañana entramos a un capítulo 9, que es un capítulo súper fuerte de la Escritura. Y voy a hacer una pregunta, dígame sí, no, pero ¿recuerda lo que el hermano la hermana Paz leyó al inicio? Sí. ¿Qué fue? ¿Se recuerda dónde fue el pasaje? De Deuteronomios capítulo 7. Leímos Deuteronomios capítulo 7. Si usted después ve este sermón en la grabación, para entender un poco mejor, lea Deuteronomios capítulo 7. Es importante que hayamos puesto atención en ese capítulo, porque es precisamente en base a eso como parte este capítulo 9 de Esdras. El templo ya está construido, hay esperanza y alegría en el pueblo. Pero pasa algo inesperado, ¿cierto? Esdras, este sacerdote y escriba, llega a Jerusalén con esa autoridad a restablecer todo como les contaba. Su misión era consolidar la vida espiritual y cultica del pueblo, una adoración correcta, un servicio correcto en el templo. Pero partimos un poco mal el capítulo. Versículos 1 y 2 dice que acabadas estas cosas, ¿cierto? Acabado de enseñar, o sea, de entregar las cosas a Esdras, habían pasado unos días y recibe una noticia totalmente preocupante. Dice que vienen a él los príncipes. Se cree que los príncipes eran estos jefes de familia, estas cabezas de familia de las tribus de Israel, y le vienen a él y le dicen: ¿sabes qué, Esdras? Todo impecable lo que tú quieres hacer, pero el pueblo, incluidos los líderes, los sacerdotes y los levitas, han ido contra el mandamiento del Señor y se han unido en yugo desigual con mujeres de los pueblos paganos. Precisamente lo que leímos en Deuteronomio 7, que el Señor prohíbe. Le prohibía a su pueblo entrar en contacto. Y es tan fuerte esto que si nosotros leemos el Pentateuco, la ordenanza del Señor era que cuando el pueblo de Dios entrara a tomar posesión de la tierra prometida, no debía dejar ningún altar, ningún dios ajeno. Y literalmente, lo voy a decir en un sentido metafórico, por razones obvias, tenía que deshacerse de cualquier persona pagana. Y muchos pudiéramos pensar que Dios es clasista, racista, que era un tema étnico, pero no era así. No podemos pensar que Dios discriminaba porque eran una nación distinta. Dios discriminaba, separaba a estos pueblos porque había una adoración cúltica pagana. Y Dios conoce el corazón de los hombres, sabe cómo funcionamos. Y es por eso que Dios cuida a su pueblo, impidiéndoles que se relacionen y entren en un contexto donde no van a poder resistir el transar entre el culto pagano y el culto al Señor. Parece que esta historia no hubiera sido tan lejos, ¿eh?
Parece que fuera contada como del contexto de ahora, pero fue hace muchos años. Israel tenía antecedentes, tenía una carrera, un currículum, pero espectacular, traicionando al Señor. Desde el momento que el Señor entrega la ley, ellos ya estaban adorando un becerro. Y eso no paró nunca. Una y otra vez entregaron a sus hijos y a sus hijas en casamiento con personas que eran paganas. Y vuelvo a repetir, no era algo étnico, porque recordemos que cuando Israel sale de Egipto, muchas personas de allí venían con ellos, pero ¿qué? Habían abandonado a otros dioses. En la Escritura entendemos esto del lavamiento, ¿cierto? Alguna vez lo discutimos con el tema del bautismo, cuando hicimos escuela dominical, existía un tipo de ritual de lavamiento, es decir, tú eras extranjero y podías hacer parte del pueblo del Señor, pero tú debías abandonar lo pagano, debías abandonar los dioses, debías dejarlo todo en pos del servicio al Señor. Es por eso que en la Biblia el Señor a su pueblo lo designa como una nación santa. Y es eso lo que vamos a ver más adelante, una nación santa. ¿Qué es algo santo? Es algo apartado. Es algo que no está contaminado, es algo que no está sucio. Una nación santa, de la cual tú y yo pertenecemos hoy en día. El texto comienza con esta denuncia de los príncipes. Pero este problema, esta acusación que estos príncipes hacen, es más que social o racial. Es profundamente teológico el problema. Se trataba de mi servicio exclusivo al único y soberano Dios, o contaminar mi adoración con las prácticas paganas que otros pueblos traerían mediante esas familias que se formaban hacia el pueblo de Israel. Los sacerdotes y los levitas, junto a los demás judíos, habían traicionado la ley de Dios. La misma práctica que los había llevado al exilio en Babilonia. Absolutamente la misma. No llevaban ni 100 años ahí de vuelta y ya estaban haciendo lo mismo otra vez. Estaban rendidos en relaciones que no agradaban al Señor. Y posiblemente ya el paganismo había entrado a Jerusalén y las ciudades alrededor. Hay un detalle importante en el texto. En el hebreo, no voy a decir eso, eso no se dice cuando uno predica. En el texto nos habla de algo especial. El texto dice que los sacerdotes y levitas y los demás, en el versículo 1 estoy leyendo, se han separado de los pueblos y sus abominaciones, han vuelto a sus abominaciones, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, y hay un montón de hitas más. Hay un detalle ahí. ¿Se acuerda lo que leímos en Deuteronomio 7? Es la misma lista. Y hay otro detalle importante, que esos pueblos ya no existían en ese entonces. Ya no estaban ahí. Hace unos sermones atrás vimos qué pueblos estaban ahí, que era una mezcolanza de cosas. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Los samaritanos. Ahora eran los samaritanos que rodeaban esa tierra. Está grabado el sermón por si acaso, para que lo pueda repasar. Estos pueblos habían desaparecido hace rato, pero las prácticas del paganismo de esos pueblos nunca desaparecieron. Los samaritanos las seguían practicando. Es por eso que cuando Cristo viene después, ¿cierto?, y conversa con los samaritanos, usted dice, ustedes no saben lo que adoran. No. Había un contexto de contaminación cúltica. Adoramos a Dios, pero tenemos otros dioses. Vamos al Señor a ofrecer sacrificios por el perdón de nuestros pecados, pero le prendemos velita a Juanchito, a Luchito, al tatita que falleció. Y parece que eso nunca se ha extinguido. Parece que el contexto nuestro fuera más samaritano de lo que nosotros creemos.
voy a decir algo que me puede traer problemas, para variar. Pero ¿sabe cuándo se nota esto, por ejemplo? Cuando muere el Papa. ¿Usted vio la cantidad de iglesias evangélicas emitiendo, y pastores evangélicos, emitiendo declaraciones de condolencias por la pérdida de su santidad del Papa? Contaminación religiosa, contaminación cúltica, donde creemos que el cristianismo se puede mezclar con lo pagano. No voy a decir denominaciones, no voy a decir nombre de pastores, pero fue más de lo que usted puede imaginar. Si usted pasa unos 30 minutos en las redes sociales al día, probablemente pasemos mucho más, usted se va a dar cuenta de la cantidad de declaraciones de iglesias protestantes y evangélicas sintiendo la partida de su santidad. ¿En qué momento fuimos a parar a eso? ¿En qué momento en este texto nos encontramos con sacerdotes y levitas que eran los líderes encargados de educar y de guiar al pueblo hacia la santidad, mezclado con mujeres paganas? ¿Usted sabe lo que genera eso? ¿Sabe lo que genera en un líder estar involucrado en algo pagano? Que tiene que ceder, que tiene que hacer concesiones en prácticas que no son ordenadas por el Señor. Manchamos el culto, manchamos la adoración al Señor. Me perdí. Deuteronomio 7:4 dice: porque la consecuencia de juntarse, a ver si se recuerda el texto, la consecuencia de juntarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel, de juntarse con pueblos paganos, está en Deuteronomio 7:4 y dice: ¿por qué? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Dos cosas: no te juntes con ellos porque te van a apartar del Señor. Es una advertencia del mismo Dios hacia su pueblo. Si te juntas con ellos, si te unes en yugo desigual, te van a terminar apartando del Señor. Y como consecuencia al apartarte del Señor en un yugo desigual, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti. Es fuerte esto, hermanos. Es fuerte. Porque vemos que la raíz del problema en este pasaje está en que el matrimonio con estos pueblos estaba explícitamente prohibido por el Señor. Vuelvo a decir, no por un racismo, sino para proteger al pueblo apartado de la idolatría, para protegerlos del peligro de olvidar al Señor y su pacto. Para entender mejor esto, de lo que Esdras está diciendo, cuando se refiere a Israel como ese linaje santo, ¿cierto? Dice que ustedes son un linaje santo. Debemos recordar lo que dice Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, es decir, un pueblo apartados. Porque somos una nación de sacerdotes, personas que median entre el pecador y el Señor, que le llevan el mensaje a aquellos que no lo han oído. Israel debía cumplir la misión de ser luz para que otros pueblos conocieran al Señor y se arrepintieran mediante ellos. Pero no quisieron ser luz. Como iglesia, somos la continuación de esa descendencia santa. Somos esa descendencia a través de Cristo. Somos el linaje escogido, como dice 1 de Pedro 2, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Un pueblo comprado a precio de sangre. Es por eso que nuestra identidad no se basa en una etnia,
en cierto ponernos israelitas y andar con el cosito acá atrás, los que somos un poquito más narigoncitos ponernos ¿cierto? Esta cosita blanca con azul y empezar a cantar en hebreo. No es eso, no es étnico, no es cultural, sino es una unión mística con Cristo, porque hemos sido adoptados por el Señor, traídos de lo pagano y insertados en Cristo, en el pueblo de Dios, por la sola fe. Hoy en día, en un tiempo donde las religiones a nivel global se han permeado con las ideologías y la cultura de este mundo, donde pareciera que los yugos desiguales fueran algo normal en la vida de la iglesia, fueran algo permitido por la iglesia, es necesario examinarnos cada uno de nosotros y también en lo congregacional y ver cómo estamos viviendo nuestras vidas en nuestras relaciones. Y hermano querido, cuando hablo de yugo desigual, no estoy diciendo exclusivamente un matrimonio, para que no se malentienda o se desmarque del sermón, ¿cierto? A esto no me llega a mí. Estamos hablando de relaciones en general de yugo desigual. Amistades que son un yugo desigual. Noviazgos, es que no estoy casado, es un noviazgo nomás. Pololeos, es que no es noviazgo, es pololeo. Ahora le ponemos grado como grado, vamos avanzando. El chileno tiene como 10 grados antes de llegar al matrimonio. Es como estoy andando, estoy pololeando, soy casi novio con anillo, me caso. No importa el nombre. Estás en un yugo desigual. Estás en un yugo desigual cuando buscas amistades que te hacen practicar lo que el mundo practica y lo que Dios te prohíbe. E incluso puede ser un yugo desigual tu trabajo, porque el ambiente de ese trabajo te está apartando de la santidad que Dios te demanda. El yugo desigual puede estar incluso en la iglesia. Hermanos que te están alejando de la consagración que Dios demanda de tu vida. No lo limitemos al matrimonio. Los yugos desiguales están a la puerta, esperándonos, para manchar la adoración santa que el Señor se merece. La iglesia de este siglo, no la nuestra, por cierto, pero muchas denominaciones bíblicas y tradicionales a nivel mundial se han permeado con las prácticas de este mundo. ¿Cuántos han visto en las redes iglesias LGTBIQ+, Z, no sé qué número más le ponen ahora? Cada día tiene una letra más. ¿Me apoyáis preso por esto? Cada día las iglesias se vuelven más paganas. En Alemania, una iglesia luterana escuchando un sermón de la inteligencia artificial. ¿En qué punto llegamos a eso? ¿En qué punto la reforma protestante, que apeló por la santidad de la iglesia y la práctica no pagana, está terminando en esto? Pensemos un momento cuáles son todas las influencias que como iglesia o en nuestra vida personal recibimos diariamente como parte del mundo actual. El materialismo, el consumismo, las ideologías seculares, el relativismo moral. No es tan malo, porque soy presbiteriano. No es tan malo, porque no es pecado, según yo. Noviazgos, relaciones con personas no cristianas. Amistades íntimas con personas no creyentes, porque quizás andamos buscando una aceptación cultural, una aceptación social, porque incluso la iglesia se adapta porque quiere calzar en esta sociedad. Si somos bíblicos, hermanos, ¿calzaremos en esta sociedad? Está muy difícil la tarea, ¿cierto? Esto es fuerte. Porque una iglesia o un cristiano que se mezcla con los valores prácticos que practica este mundo pierde una capacidad importante de ser luz y de ser sal. Pasamos a ser una sal insípida. Pasamos a ser una luz debajo de un cajón.
en un mundo caído que necesita salvación, que necesita luz y que necesita ser salado, nos volvemos ineficientes. Nos volvemos tan opacos como ellos muchas veces por nuestra forma de vivir. Es por eso que Dios demanda un pueblo santo. Un pueblo apartado que no vive como viven los otros, que no hace lo que hacen los otros, que no habla como hablan los otros. E incluso, y sin llegar al legalismo, que no se viste como se visten los otros, que no piensa como piensan los otros. Porque fuimos adquiridos a precio de sangre para vivir vidas santas que agraden a nuestro Señor. ¿Qué importa si al colega no le caes bien porque eres canuto? ¿Qué importa si tus amigos no te aceptan porque tú no te embriagas como ellos y no pierdes la conciencia como ellos? ¿Qué importa que tus amigas te critiquen porque no te vistes igual a ellas? ¿Qué importa que permanezcas soltero esperando la voluntad del Señor para casarte con una cristiana? ¿Qué importa? La presión de los que dicen ¿y cuándo? ¿Esa presión importa más que guardar la santidad para el Señor? Mantente en santidad. Pero entonces, si estamos tan apartados y tan santos, ¿cómo podemos cumplir la misión del Señor de ser luz y sal en medio de este mundo pecaminoso? La clave está en que avanzamos en este mundo, pero nuestra lealtad primera es a Cristo y la obediencia completa a su palabra, porque como presbiterianos sabemos que su palabra es la única regla de fe y conducta. Si eres fiel a su palabra, vas a poder vivir entre medio de este mundo, siendo luz y sal. Si no llevas su palabra, entonces te darás cuenta que mientras más avances en la oscuridad, no hay luz, porque no estás dando luz. Sigamos avanzando, veamos la reacción que tuvo Esdras ante el pecado. A mí me asombra, era una práctica común de ellos, pero como que lo de Esdras fue un poquito más. Algunos decían, el teatro de Esdras que se mandó, ¿cierto? Generalmente vemos que en la Biblia los judíos se rajaban sus vestidos, ¿cierto? Pero aquí cuando leemos el texto que leyó la hermana Débora, vemos que rasgan los vestidos, se tira el pelo y dice que se saca el pelo y se tira la barba. A ese nivel expresó Esdras el dolor y el asombro que sintió al ver a su pueblo practicando los mismos pecados que llevaba practicando antes. Eso nos muestra un líder que sabe lo que pesa el pecado. Eso demuestra un líder y un cristiano, porque no le echamos la culpa solo a los líderes, que saben lo que vale la santidad de Dios en el pueblo, que respetan la santidad y autoridad de su ley. Esto nos muestra un líder íntegro que, en contraste con estos otros sacerdotes y levitas que no habían sido íntegros en guardarse para el Señor, Esdras muestra ser un líder íntegro y fiel a los mandamientos del Señor. Esdras pide perdón a nombre de todos en su oración, no solamente por ellos. Él se incluye como si él hubiera pecado con ellos y clama al Señor y se duele, porque Esdras es un líder que entiende lo grave que es el pecado en la vida de un hijo de Dios. Es un líder que no blanqueó el pecado. Dijo, bueno, pero no es para tanto, si ya tantos años, en una de esas, cásate nomás, después se convierte. Júntate con ese amigo nomás, sin importa, si al final después se convierte en una de esas, se convierte. No lo blanquea el pecado. No tranza entre el mandato de Dios y las cosas paganas. Cuando seguimos avanzando en el texto nos encontramos que junto a él
hay pocos hombres que se juntan y dicen que llegaron a él los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel. Los que tenían temor de las ordenanzas del Señor. Y este es un llamado a nosotros como iglesia, a que nos analicemos y recapacitemos si hoy en día tú y yo estamos temblando ante la palabra del Señor. Estamos temblando porque no estamos viviendo conforme a los mandatos del Señor. O simplemente ya es normal, o simplemente ya es aceptable vivir de esa manera. Estaremos temblando de celo y de temor al saber que si nos apartamos de los mandatos del Señor, habrá una consecuencia para nosotros. Porque cada pecado tiene una consecuencia. Sin duda Dios te va a perdonar de tus pecados. Y si te arrepientes, vendrás a Él y Él como Padre te va a recibir. Pero la consecuencia del pecado la debes pagar igual. De repente nosotros tenemos una mala comprensión, lo conversaba con un par de hermanos esta semana, sobre Mateo 18. El hermano se equivocó, yo hablo con él, el hermano pide perdón, no importa el pecado que haya hecho, y ahí quedó, tapado, debajo de la alfombra. Mateo 18 busca el arrepentimiento genuino del hermano y dice, lo habrás ganado para el Señor. En ninguna parte dice que no habrá una consecuencia por el pecado que nosotros ejercemos. Y el pecado tiene consecuencias inmediatas y postreras. Si un varón o una hermana le es infiel a su cónyuge, podría ser perdonado, pero las consecuencias y el dolor lo va a pagar igual. La disciplina la debe pasar igual y ser restaurado, ser sanado. Pero una cosa no exime de la otra, y ellos lo saben. Saben que habrá una consecuencia por esto que el pueblo acaba de hacer. Y estos varones temerosos del Señor se dolieron y temblaban delante de la palabra. Esta es la marca de un corazón piadoso. Tomar en serio la palabra del Señor, dolerse por el pecado. Un corazón que tiene temor del Señor. Ese temor que los líderes de esta historia habían perdido. Ese temor que el pueblo santo del Señor había perdido. Entonces aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el pecado? Tanto en mi vida personal como en lo congregacional. ¿Nos habremos vuelto insensibles? ¿Se nos habrá ido ese celo de la santidad del Señor para nosotros? La Escritura, a través de toda su longitud, enfatiza la gravedad del pecado como una ofensa a un Dios santo y soberano. Y necesitamos pedirle a Él entonces un corazón nuevo que se duela como a Él le duele el pecado. Señor, que me duela el pecado, como a ti te ofende, que a mí me ofenda. Necesitamos pedirle a Dios ser un pueblo con líderes, con un corazón celoso, que guarden al pueblo de la pureza de la fe. Como iglesia es vital cultivar un profundo respeto y reverencia por la Escritura. ¿Es la palabra del Señor realmente para nosotros, los presbiterianos de la Fuente, esa autoridad final en nuestras vidas? ¿Esa autoridad final en doctrina? ¿Nos está causando temor en nuestro corazón el no cumplir los mandatos del Señor? Es eso que debemos analizar en nuestra vida. Hubo un reconocimiento honesto y doloroso de Esdras para él y por su pueblo. Y eso debe estar en nosotros, humillarnos y reconocer que muchas veces nos vamos en pos de nuestros deseos, de relaciones que no son dignas delante del Señor. Y con esa humildad que Esdras y estos varones tuvieron, debemos tener la humildad de reconocer nuestros errores y cuando muchas veces contaminamos nuestra santidad y la dejamos permear por este mundo. Y eso nos lleva ya a la parte final del sermón, donde vemos el arrepentimiento genuino de Esdras y estos varones, donde clama al Señor y dice: Señor, que volvimos a hacer lo mismo que nos pasó cuando fuimos exiliados.
Estamos haciendo absolutamente lo mismo, Señor. Y tu fidelidad ha guardado un remanente, y tu fidelidad nos trajo de vuelta, y tú nos estás pagando menos de lo que merecemos. Menos de lo que merecemos. ¿Será que el Señor con nosotros habrá hecho lo mismo? ¿Será que el Señor en su misericordia nos ha pagado menos de lo que merecemos? ¿Será que el Señor ante su santidad pudiera habernos eliminado hace mucho rato? Y una vez más nos ofrece esos brazos abiertos de amor para que vengamos en arrepentimiento a Él y vivamos vidas cristianas y santas. Esdras reconoce la gracia del Señor. Es por tu gracia que estamos acá, es por tu voluntad que estamos acá. Porque claramente no era por lo que ellos estaban haciendo. Había una comprensión y una conciencia del pecado y un temor al juicio, porque él sabía que si el Señor quería castigar a ese pueblo lo podía hacer de inmediato. Y es aquí cuando entramos a la afirmación final de Esdras, que termina con una poderosa oración, que es una declaración de justicia. Fíjese que en esta oración, a diferencia de nuestras oraciones, Esdras no pide nada. Esdras se duele, clama al Señor, llora, reconoce el pecado, pero después no dice, Señor, y acuérdate, pues me falta un autito. No dice eso. No pide nada en la oración. Lo que hace él es compungirse y clamar reconociendo el pecado. Esto a nosotros nos tiene que ayudar, hermanos. La importancia de la oración de los jueves. La confesión personal de mis pecados, pero también la corporativa. Recuperar una confianza en la iglesia del Señor, con mis hermanos, de poder decirles, ¿sabes qué? Esto me está pasando. Estoy yendo en pos de mis deseos y necesito tu oración. No para que me condenes, sino para que me levantes. Debemos estar preocupados por los hermanos que están al lado. Si hay unas cosas por las que mi familia decidió y decidimos quedarnos acá, fue porque vimos ese amor que existía entre los hermanos, ¿cierto? Llegaba alguien nuevo, 3, 4 sobre esa persona. Dame tu número, te llamo en la semana. ¿Estamos llamando a nuestros hermanos? ¿Estamos preocupados por ellos o solamente lo deben hacer los líderes de la iglesia? ¿Estamos preocupados del necesitado o solamente lo deben hacer los líderes de la iglesia? Recuperemos esa sensibilidad, porque hay hermanos que lo pueden estar pasando mal, o hermanos que se pueden estar yendo tras sus deseos, tras yugo desigual, y nadie los va a rescatar de ahí porque no hay preocupación. Es importante que nos reunamos a orar y le confesemos al Señor nuestros pecados, nuestras maldades, sabiendo que Él es un Dios amoroso que está dispuesto a perdonarnos. Debemos recordarnos que nuestra identidad y la misión que el Señor nos dio no se basa en nuestra perfección, sino en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Reconocer esto nos libera de cualquier legalismo y de cualquier orgullo, como decir, no, yo vivo, pero un querubín, un angelito. No, aquí no hay ningún angelito, hermano. Aquí no hay ningún querubín. Somos todos pecadores que necesitamos de la gracia del Señor. Todos, sin excepción alguna, necesitamos de la gracia del Señor y necesitamos arrepentirnos cada día de nuestro pecado y nuestra maldad. La oración de Esdras al final nos recuerda la búsqueda de la santidad como algo obligatorio, no como una opción. No es opcional buscar la santidad en tu vida. Y esto no es un llamado solo para quienes quieren ser líderes o sienten un llamado a ser líderes. Si quieres ser líder, tienes que vivir vida santa. Este es un llamado al pueblo del Señor, porque el pueblo del Señor debe vivir como un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Por qué? Porque es una respuesta a la gracia recibida, a la gracia que el Señor nos entregó.
Una iglesia que vive en yugo desigual y que practica las cosas de este mundo no puede anunciar entonces eficazmente la salvación del Señor. No puede anunciar la llegada del reino, porque su luz se ha apagado, porque su sabor se ha vuelto insípido. Para concluir, hermanos, la dolorosa realidad de la infidelidad del pueblo, la respuesta de doloroso arrepentimiento y el modelo de una confesión de pecados humilde que reconoce tanto la culpa, pero también la maravillosa gracia del Señor es lo que necesitamos como iglesia. Hoy en día el Señor nos recuerda que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. No para que nos aislemos de una forma sectaria, ¿cierto? La secta La Fuente. No nos juntamos con nadie. Sino para que seamos los embajadores del reino de Dios, mostrando el carácter santo de Cristo en medio de un mundo que está envuelto en tinieblas. Nuestra separación no es por un legalismo, sino por una distinción, porque tenemos un propósito en esta vida y fuimos llamados por Dios a ser diferentes para poder mostrar a Cristo en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de sentir. Sentimos como Él, pensamos como Él, nos comportamos como Él. Y si Dios es santo, entonces es digno que su iglesia viva como un pueblo santo. Entonces es necesario preguntarnos ahora, hermanos, en qué áreas personales o como iglesia estamos coqueteando con el pecado. Estamos permitiendo los yugos desiguales. Estamos permitiendo que los valores que el Señor nos ha entregado sean diluidos por los valores que el mundo nos entrega. Y poco a poco nuestra fe se va diluyendo y nuestra práctica santa y nuestro culto se van diluyendo con cosas que no pertenecen al Señor. Hoy recibimos un llamado a comprometernos, a estudiar, a amar y obedecer la palabra de Dios, permitiendo que ella nos confronte y nos transforme, no solo el domingo, no solo el jueves en los devocionales de la oración, sino que cada día meditar en su palabra y vivir vidas santas. Seamos una comunidad honesta acerca de nuestras luchas, siendo rápidos en buscar el arrepentimiento y el perdón y buscando la ayuda de nuestros hermanos para ellos también. Vivamos decididos nuestra identidad en Cristo como un pueblo santo llamado a vivir vidas santas por el poder del Espíritu Santo, no por nuestra capacidad, para que así podamos ser la sal que esta tierra necesita y la luz que necesita estar en medio de las tinieblas. Y hermanos queridos, si por alguna casualidad nos hemos apartado de esa santidad, si estamos en yugo desigual, si hemos dejado de oír la voz del Señor, a pesar de estar cada domingo acá, Joel 2:13 nos recuerda el llamado del Señor, no para que rasguemos estos vestidos como lo hizo Esdras, sino cuando dice el Señor, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados y sirvamos a Dios como un pueblo santo apartado para Él, siendo luz y sal. Y así esta iglesia verá avivamiento y bendición y verá rostros nuevos que serán salvados por la gracia de Cristo. El Señor les bendiga. Le pido